Con la venia, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señora ministra, querida Carmen y el resto de invitados. Debatimos hoy la aprobación del proyecto de ley de empresas emergentes, más conocida como startups, y que durante su tramitación parlamentaria se han ido incorporando bastantes enmiendas, ninguna, por cierto, de este grupo parlamentario, aunque sí se han incorporado algunas enmiendas de otros grupos que compartían la misma finalidad que las presentadas por Vox. La primera enmienda que este grupo parlamentario presentó era relativa a la eliminación, dentro de la exposición de motivos de la ley, de incluir una vez más la mal llamada brecha de género, que no es más que un término ideológico que la izquierda utiliza como mantra en una supuesta defensa de las mujeres, pero que, sin embargo, señorías, no las defienden. Por cierto, término utilizado por el señor Píriz en su intervención en la comisión, manifestando que 1 de cada 5 emprendedores son mujeres. Señorías del Partido Popular, no van a cambiar ustedes nunca. Luego les molesta cuando les decimos que forman parte del consenso progre, pero es que compran siempre el discurso a la izquierda. Porque yo les pregunto, ¿acaso existe algún impedimento para que la mujer sea emprendedora por razón de su sexo, como manifestaba el señor Píriz en la comisión? ¿O por el contrario, lo que existe son falta de ayudas a las mujeres que son madres y que tienen más dificultades para conciliar su vida familiar? Señorías, hoy lo que existe en España es la brecha maternal. No existe una diferencia salarial por ser mujer. Lo que existe es una discriminación por tener hijos. Lo que se debería hacer es premiar la contratación de los padres en las empresas y la protección de la familia. Y si no me creen, les remito al informe que realizó el Banco de España, cuyas conclusiones son demoledoras. Alertaban de que la brecha salarial de la maternidad estaba en un 28%. No se menciona en ningún caso la palabra género, un término, por cierto, utilizado civilinamente por la izquierda para criminalizar al hombre. Y que después de las declaraciones del padre de Olivia, mi querido amigo Eugenio, al que pude acompañar este martes en Segovia para despedir a su hija, asesinada presuntamente a manos de su madre, manifestando, escuchen bien sus señorías, que esto no es de hombres y mujeres, sino de buenos y malos. La perspectiva feminista debe desaparecer de todo texto legal y de nuestras vidas para siempre. Solamente por la inclusión de términos ideológicos merecería este proyecto de ley nuestra reprobación, pero no es menos cierto que el sector está bastante satisfecho con el proyecto de ley y debemos reconocer que el texto de la ley ha sido mejorado, aunque no suficientemente. Ello debido principalmente al método guillotinador por parte del Gobierno, vetando 57 de las 271 enmiendas presentadas, utilizando un criterio totalitario y sin fundamento jurídico alguno. En primer lugar, porque se está vetando enmiendas que afectan a la disminución de ingresos y a un concepto genérico sin determinar exactamente a qué partida afectaría dicha enmienda. Y además se está haciendo sobre el beneficio futuro, cuando debería ser el actual, porque la calificación de disminución de ingresos presupuestarios no es un hecho susceptible de certeza, sino de probabilidad. En segundo lugar, porque se produce una desnaturalización de la propia razón de ser de la potestad del veto del Gobierno reconocida en el artículo 134.6 de la Constitución española, ya que la citada facultad del Gobierno, se ejerza como se ejerza en el procedimiento, tiene que ser examinada por la Cámara. Y existe la dejadez, señorías, por parte de los grupos en aceptar los vetos menoscabando las competencias legislativas del Congreso de los Diputados, de tal modo que esta praxis de reciente ejecución por el Gobierno está impidiendo a los grupos parlamentarios cumplir sus funciones, como se ha sucedido en la ponencia y en la comisión. Y, en tercer lugar, porque no existe ningún precedente en la historia de esta Cámara que se veten enmiendas que afecten a la disminución de ingresos, cuando además es una estimación. Porque, al igual que el Gobierno ha recaudado 28.000 millones más hasta septiembre, rompiendo sus previsiones, no tiene sentido que se veten enmiendas que afectan a una ley como, por ejemplo, el IRPF, que debido a la elasticidad de este impuesto puede suceder que la aplicación de una deducción en el IRPF suponga mayor recaudación y dichos ingresos sean superiores. Esta práctica debe denunciarse como otro elemento más de este Gobierno que maneja las instituciones a su antojo. Porque, señorías, díganme, ¿qué sentido tiene entonces que los grupos parlamentarios presentemos enmiendas? ¿No es lógico, como una ley de startups, presentaran enmiendas que afecten a leyes tributarias? Y si afectan, ¿no es lógico que pueda disminuir ingresos? O, por el contrario, pueda suceder que una deducción, por ejemplo, en IRPF, los aumente. ¿Están ustedes de acuerdo, señorías, en aplicar una praxis que pueda ser utilizada por los próximos gobiernos? Ya les anticipo que este grupo parlamentario iniciará las medidas legales oportunas para determinar
si el veto de las enmiendas realizadas están o no ajustadas a derecho. Pero, señorías, resulta que algunas de las enmiendas vetadas proponían una mejora ostensible de la ley. Entre ellas, aumentar de 5 a 7 o de 7 a 12, si son biotecnológicas, los años para ser considerada startup. Incrementar la base de deducción en IRPF por inversión en startups de 100.000 a 1 millón de euros. Aumentar el límite de los fondos propios para ser considerada startup de 400.000 a 1 millón de euros. Aumentar, por ejemplo, el plazo de 3 a 5 años para la aplicación del tipo impositivo del 15% en el impuesto sobre sociedades de las startups. O reducir el impuesto sobre determinados servicios digitales del 3% al 1,5% a los contribuyentes de Ceuta y Melilla. En total, el impacto presupuestario de las enmiendas mencionadas y que el Gobierno vetó asciende a 128 millones de euros, es decir, casi 130 millones de euros, la misma cantidad que el señor Sánchez ha prometido dar a la Fundación Bill Gates a espaldas de los españoles, o los más de 150 millones que se ha reservado para la presidencia de Europa. Señorías, un acto de hipocresía y de fariseísmo sin precedentes de un Gobierno que veta enmiendas ilegalmente y que podrían haber mejorado esta ley a empresarios, pymes, autónomos, inversores, y que por los deseos de Sánchez no hay dinero para ayudarles. Pero sí hay dinero para sus caprichos y sus delirios de poder a la hora de promocionarse y quién sabe si quizá también preparando su salida. Señorías, cuando gobernemos derogaremos todas las leyes ideológicas en el primer día y devolveremos a los españoles el lugar que se merecen y que nunca debieron perder. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez.